autocombustible. Bueno, eso todavía no existe, pero la idea de convertir un residuo en combustible está tomando fuerza y en Chile ya hay una versión de esto. Sí, vamos a hablar con una especialista, ya la doctora Cristina Segura Castillo, jefa del área de bioenergía de la Universidad de Desarrollo de de la Unidad de Desarrollo Tecnológico de la Universidad de Concepción. Doctora Segura, ¿cómo está? Bienvenida. Hola Daniel, muy bien, ¿y tú? Bien, voy a decirlo bien, ¿ah? Es jefa del área de bioenergía de la Unidad de Desarrollo Tecnológico, ahí está, de la Universidad de Concepción. Dicho eso, doctora, bienvenida a Mundo Infinito. Ahora sí, ¿cómo está? Muy bien. Doctora, estamos hablando de una nueva tecnología que ustedes han estado desarrollando que convierte en este caso no cualquier tipo de residuo, sino que residuo plástico en combustible. Por favor, cuéntenos cómo funciona esto. Sí, mira, te comento. Esta es una investigación que ya lleva varios años, Ujú. donde lo que estamos haciendo como Unidad de Desarrollo Tecnológico es valorizar los residuos plásticos, especialmente aquellos que son difíciles de reciclar por la vía mecánica, a través de una tecnología de pirólisis que lo que hace es transformar estos plásticos sólidos en hidrocarburos líquidos que son similares a los del petróleo y además también obtenemos otro producto de alto valor como son ceras parafínicas. Perfecto. Y de ahí nace esta idea luego de una necesidad del mercado a nivel global, sobre todo de la descarbonización de la aviación, y que es desarrollar combustibles que sean bajos en carbono y que puedan reemplazar y sustituir a los combustibles de petróleo. Ya. Y 2 años en esta investigación llevamos hasta Perfecto. el Y momento. en estos 2 años, doctora Segura, ¿qué han desarrollado ya una versión, un prototipo, digamos, un mínimo, ¿cómo se llama? Un mínimo, se me olvida el nombre técnico, cuando uno desarrolla un modelo, ¿no? Un prototipo Sí, técnico que sí, 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 tenemos sí, sí, del combustible. sí. ¿Ya lo tienen? Sí, sí. Eh, la verdad es que esta es una investigación a nivel de laboratorio y nos comprometimos a tener el primer litro de combustible de aviación derivado de plásticos durante el 2025 y ya estamos justo para alcanzar esos 1000 ml. Perfecto. Es un avance interesante toda vez que, y usted lo había dicho en su momento, las personas tienen que entender lo siguiente. Hay distintos tipos de plástico. Nosotros hablamos del plástico como en general y estamos viendo imágenes también de lo que están haciendo del laboratorio. Siempre hablamos del plástico en general, pero hay varios tipos de plástico y hay algunos que son más fáciles de reutilizar y hay otros que son muy difíciles. Entonces, ¿ustedes están trabajando con todo tipo, toda clase de plásticos para hacer eso o hay uno que funciona mejor, es más eficiente en este proceso? Sí, qué buena pregunta. Mira, en realidad, como tú dices, los plásticos es un término general para un tipo de materiales, pero cada plástico es un tipo de resina o una composición Así química es. distinta. Y para esta aplicación, que es el desarrollo de combustibles o de hidrocarburos combustibles, los plásticos que mejor se comportan para obtener este tipo de materiales son el polietileno, polipropileno, algo de poliestireno. Y cuando nombro ese tipo de plástico, no mucha gente sabe a qué nos estamos refiriendo. Ponga el ejemplo nomás. Claro, pues el polipropileno, yo siempre digo, hay muchos envases que son de polipropileno. Cuando uno en la casa, por ejemplo, hay algunos envases eh, de jaleas y así, que son de polipropileno. Otro ejemplo súper clásico son los maxisacos de las industrias o sacos muy grandes. Sí. O un ejemplo muy básico, el saco de papas, que uno va a la feria y ve. Por ejemplo, Ese ya. es un plástico de polipropileno. Y el polietileno, ese yo creo que es mucho más conocido porque, sobre todo el de baja densidad, son las bolsas plásticas que encontramos en todos lados, en la feria, en muchos envases y embalajes. Y el poliestireno es un poquito menos consumido, por así decirlo, pero un ejemplo súper gráfico son los envases de yogur, pero también el Plumavit, un poliestireno expandido, el típico Plumavit que usamos como aislación.
Oye, lo del Plumavit es bien curioso la denominación que le damos nosotros al Plumavit. ¿Ah? Si usted tiene colegas de acá de Sudamérica nomás, ellos tienen nombres completamente distintos para el Plumavit. O sea, el Plumavit es una Así es. rareza chilena y se ríen de hecho cuando le decimos cómo le decimos al Plumavit. Doctora, ¿cuál es la finalidad de esta investigación? Llevan 2 años, ya tienen desarrollado una cantidad importante de este material, de este combustible que podría servir para la aviación. ¿Cuál es la visión a mediano plazo? Bueno, cuando partimos la investigación siempre proyectamos hacia dónde queremos ir Ujú. y lo que vemos en el mediano plazo es que la tecnología que nosotros estamos utilizando, a diferencia de muchas otras investigaciones, creo que está en un nivel de madurez que nos va a permitir en los próximos años estar produciéndolo ya a una escala industrial. Sí, los temas económicos, por supuesto, se alinean, que es un tema relevante, pero yo diría que ya la tecnología la tenemos más o menos desarrollada y con la posibilidad de tener plantas semi-industriales. Y la gran ventaja que tiene este desarrollo, la idea de producir combustibles a partir de plástico, es que primero los plásticos derivan del petróleo, por lo tanto son muy parecidos al petróleo. Exactamente. Entonces vamos a obtener productos o hidrocarburos que son iguales a los que vienen del petróleo. Y lo segundo, que el corazón del proceso es la tecnología de pirólisis y ahí ya tenemos plantas que podemos adquirir en el mercado y esto permitiría valorizar un volumen súper importante de plástico en plantas modulares o pequeñas, y el líquido que se obtiene de esa pirólisis, que nosotros denominamos un crudo pirolítico, por hacer la similitud con la industria del petróleo, ese líquido es súper factible de refinar dentro de la refinería de petróleo. Y eso hace que esto sea mucho eh, eh, más rápido de poder implementar a nivel industrial porque las instalaciones de la refinería existen y la incorporación de esta corriente mezclada con las corrientes de petróleo no tiene ninguna dificultad, ningún desafío. Es decir, hoy día es posible tratar estas corrientes junto con las de petróleo y eso hace que el proceso a la larga sea mucho más sencillo de implementar. Ahora me acordé, que ando un poco trabado hoy día, doctora. Es un prototipo mínimo viable, ahora me acordé. Eh, Así, sí, el sí, sí. punto, el punto es, veamos entonces cuáles son los desafíos. Ustedes la técnica, la teoría la tienen, ya lo han probado también. Por lo tanto, ahora el desafío es interesante porque viene una segunda parte en la que tienes que pensar en mayor capacidad en términos de fierro, de capacidad humana, de juntar el material que yo requiero, o sea, un ecosistema. Esto es importante, entonces, eso sería lo que viene después porque he visto también que se han utilizado la misma pirólisis, por ejemplo, para hacer algo similar con neumáticos. Hay algunos proyectos bien interesantes también respecto de eso. Por lo tanto, para Sí. seguir en este camino que usted dice, de aumentar, por ejemplo, la producción, se requiere un músculo importante. Así es. Mira, lo que viene en términos de investigación, que es como parte del proceso mismo, del desarrollo de una tecnología, es el escalamiento de la etapa de pirólisis. Y ahí lo he mencionado en varias entrevistas que he dado por estos días. A ver, Nosotros tenemos la ventaja que ya tenemos esa planta piloto. ya. Lo que tenemos que hacer es ciertos ajustes para que podamos procesarlos bajo las condiciones que hemos diseñado. Eso es súper importante porque nos permiten dos cosas, tener ciertos parámetros para el escalamiento ya industrial de una planta, que es parte del proceso de desarrollo. Y lo segundo es que nos permite producir volúmenes y testear distintas calidades de plástico, porque cuando hablamos de residuos plásticos, no estamos hablando de un material que viene limpio y que siempre es igual, sino que Exactamente. hay una variabilidad súper grande en la calidad de ese plástico y eso sí o sí va a influir en la calidad del hidrocarburo que obtengamos, en el rendimiento que obtengamos y eso es la siguiente etapa. Validar lo que nosotros llamamos en términos de desarrollo de tecnología, es validar la tecnología ya a un nivel mucho más comercial. Y tú mencionaste algo súper importante, que tenemos que también validar todo lo que es el ecosistema, ¿cierto? Exactamente. Todo lo Sí. que es el sistema de gestión de plástico, Mm. porque uno de los cuellos de botella cuando tú quieres hacer reciclaje de plástico, y sobre todo desde el punto de vista económico, es cuánto cuesta recolectar ese plástico y trasladarlo a una planta de transformación.
Ahí es donde tiene que haber, insisto, esto es muy relevante como en todo y es como un mantra que se repite casi de perogrullo, pero ahí está la relevancia de las alianzas público-privadas, ¿no? Los municipios, o sea, todos pueden participar también con programas que nace desde la academia como idea, pero que podemos transferir y hacer conexiones, incluso spin-off, o sea, hay diferentes formas, doctora, usted las conoce mejor que yo, para llevar adelante un proyecto quizás en el futuro. Ahora, antes que eso, una pregunta relevante también. Este proceso de pirólisis en el que yo puedo convertir un residuo como el plástico en combustible, ¿cierto? Qué tan eficiente es en términos energéticos? Muy buena pregunta. Los procesos de pirólisis son procesos que ocurren a alta temperatura Ujú. y por lo tanto requieren energía para Así poder, es. energía térmica para poder ocurrir. Y dentro de la pirólisis, en este proceso de descomposición, junto con la fracción de hidrocarburos que nosotros producimos, además se produce una corriente de gas que es muy parecida a un gas natural con un alto poder calorífico, que ese gas se quema dentro del proceso para producir toda la energía que el procesor requiere. Por lo tanto, desde el punto de vista energético, un proceso que se autoabastece de la misma materia prima, que no requiere energía externa o combustibles auxiliares. Y por lo tanto, hablamos de procesos autotérmicos, que hace que el proceso sea bastante eficiente desde el punto de vista energético. Y aquí tengo otra pregunta, y corríjame nomás si me equivoco con esto, a lo mejor tengo una confusión mental, pero estoy pensando, el plástico es un derivado del petróleo, por lo tanto, evidentemente, después de este proceso yo puedo volver atrás y conseguir esa materia prima, ¿no? Este petróleo especial o este combustible especial. Pero en términos de emisiones, esto es para, por ejemplo, ¿podría ayudar a evitar que se consuma petróleo nuevo, crudo nuevo? Exactamente. Cuando hablamos del desarrollo de combustibles a partir de residuos, lo que estamos haciendo es evitar la extracción de nuevos recursos. Ujú. O sea, para allá Aquí, va, ese es el foco. sí, sí, sí. Entonces, por eso, desde un punto de vista ambiental, es mucho más sostenible, porque estamos evitando la incorporación de nuevas materias primas y la extracción de nuevo crudo. Pero sí hay que ser súper claro y dejar en énfasis que estamos trabajando con un residuo que, a pesar que es un residuo, proviene de una fuente fósil, a diferencia de cuando hablamos de biocombustibles que provienen de una fuente renovable como la biomasa. Sí, no, está Pero súper aún claro. así Sí. es muy interesante el punto de sostenibilidad por varios temas. Primero, como tú dices, sustituye y evita el uso de nuevas materias primas vírgenes, y por otra parte evita la contaminación que estos plásticos generan, y tú lo mencionabas al inicio de este programa, que tenemos mares contaminados con plástico, Así es. suelos contaminados con plástico, incluso nuestro propio organismo que ya está lleno de microplásticos. Así es, y el espacio también. Hay algo interesante, doctora, con esto, y que también se lo quiero preguntar y tiene que ver con lo siguiente. Si queremos pensar algún día en que una producción como esta, de este combustible derivado del plástico, podría ser una ayuda interesante para, por ejemplo, darle energía a aviones, a autos, no requiere que ninguno de estos artefactos o vehículos tengan sistemas especiales, es decir, uno podría adaptar esto al tanque de combustible que ya existe, que esto es importante en términos prácticos. Sí, es muy, muy buena pregunta, te la agradezco. Estos son hidrocarburos igual a los del petróleo, esa es la gran ventaja. Es decir, es la misma molécula que proviene de distintos procesos, pero la misma molécula, y eso significa que no necesitas ni modificar ni los estanques, ni los sistemas de almacenamiento o transporte del combustible, ni los motores del- de aviones ni de autos. Perfecto. Ahora, otra pregunta. ¿Vamos a tener, ustedes han hecho cálculos, proyecciones, modelaciones de cuánta materia prima en este caso? Y eso es lo lindo, porque resignificamos el plástico. En el caso de usted, el plástico ya no es basura, es una materia prima Materia de la prima. cual yo puedo sacar algo, ¿cierto? Pero necesitamos una cantidad importante de materia prima. ¿Han hecho los cálculos de cuánto se necesitaría en el futuro para que esto pueda cobrar vida? Porque, por ejemplo, le doy un dato. Yo conozco varias plantas que reciclan y reutilizan el plástico PET, que es el plástico de las botellas. Entonces, para hacerlo viable económicamente, ellos me dicen, lamentablemente, el reciclaje acá no me alcanza. Entonces, yo tengo que importar plástico de afuera. En el caso de lo que ustedes están haciendo, ¿han proyectado eso también? ¿Tenemos la materia prima necesaria para llevar adelante una cantidad o producir una cantidad importante de este combustible? Sí, miremos todos esos cálculos porque ha sido la primera pregunta que te hacen las empresas, Claro. los organismos, porque a veces la investigación puede ser súper interesante, pero no tiene ninguna posibilidad de escalarse a nivel industrial.
Nosotros, para que tengas un dato así de grandes rasgos, en Chile se consumen del orden de unas 1.200.000 toneladas de plásticos al año. De esos, entre polietileno, polipropileno y poliestireno, que son los materiales que a nosotros nos interesan para este combustible de aviación, es más o menos el 60% de lo que se consume. Y hoy día tenemos de la capacidad de reciclaje mecánico, que es volverlo al proceso o volverlo como plástico y usarlo en otros materiales plásticos, es más o menos como el 8% de acuerdo a las últimas estadísticas. Nosotros proyectamos que si una parte de estos residuos que se generan cada año podemos procesarlo, podríamos llegar a producir del orden de unos 100.000 toneladas de combustible al año. Wow, espera, estás hablando de la cantidad Y eso importante. puede ser mucho porque, sí, pero en el ámbito de la aviación eso representa más o menos alrededor de un 5% de la demanda interna. O sea, pero hay que empezar Entonces, hay que empezar con metas realistas, ese es el punto también. Y si queremos que esto sea sostenible, hay que hacerlo así, paso a paso. En ese sentido ya desarrollaron la tecnología también y ahora escuche también las autoridades porque esto puede ser una tremenda oportunidad para desarrollar, claro, una nueva área de negocio productiva en Chile y además amigable con el medio ambiente. Doctora Cristina Segura Castillo, jefa del área de bioenergía de la Universidad de Concepción, muchísimas gracias por conectarse con nosotros con este tema además tan interesante. muchas gracias por la entrevista y por el espacio para dar a conocer lo que estamos haciendo en investigación. Y solo antes de terminar, quiero agradecer a ENAP, que es parte de este proyecto, y a Nutracycle, que son las dos empresas que han confiado en el desafío y que nos han apoyado desde el inicio. Muy bien, hecho el punto, entregado los créditos. Que esté muy bien, doctora. Que estén muy bien, muchas gracias. Bueno, estamos llegando al final de